Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Como siempre, me acompaña el Mexican Nightmare. y en esta ocasión, a causa de que tuvimos vamos a tener creo que 3-4 eventos en un mes, en 2 meses más o menos, Ándale. ya pasó Backlash Sí, y sigue Money in the Bank, pues ya saben, ¿no? Toca hablar. justamente de Money in the Bank. Y como ya hablamos de lo bueno, lo malo y lo XD, que además fue uno de los primeros videos que le fue muy bien al podcast, pues decidimos en esta ocasión ahora hacer un tier list que también les gusta mucho, pero de los ganadores de dinero en el banco. Aquí solo hay de 3 sopas, hay 3 criterios a valorar. Pues si fue o no correcto el ganador con respecto a los que tenían, a los participantes de la lucha. Ajá. Si el canjeo fue exitoso o no, que esto puede influenciar, pero no siempre, ya les voy a decir por qué. Y por último, pues que hayan aprovechado la oportunidad, que haya sido útil, bien manejado realmente. bien manejado, exactamente. Y que pues para el futuro le haya ido bien a esa superestrella con ese mismo maletín, vaya. Exactamente. Y pues aquí, ahorita se pone en modo tier list, como pueden ver. Vamos a quitar este anuncio. A ver si nos deja en paz un rato. Ahí está. Pues bueno, aquí tenemos ya el tier list, como siempre, distribuido en 5, de 5 a 6 fases. En esta ocasión van a ser solo 5. Sweet, ya saben, es lo top, icónico. So, más o menos, malo. Y por último, Brock Lesnar. No hay de otra. No hay de otra. Ya sé, y lo sabemos todos, que Brock Lesnar es de las peores decisiones de dinero en el banco de la historia. Pero vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Así es. Empecemos con la edición 2006, la primera. 2005. 2005, la primera edición del Money in the Bank. WrestleMania suscitada en WrestleMania 21. WrestleMania Goes Hollywood. Así es, donde tuvimos, qué bueno que tienes aquí la lista porque no la tenía yo. Pues una lucha que pues para empezar fue inventada por el propio Chris Jericho, quien estuvo en la lucha presente junto a Christian, Kane, Shelton Benjamin y Chris Benoit, así como pues su ganador, la superestrella de categoría R, Edge. La lucha en su primera edición surge más bien únicamente como para determinar un futuro retador por el campeonato mundial peso pesado. No era una lucha, digámoslo así, en el que se podía elegir al campeonato mundial en cuestión. Correcto. Pero por diferentes circunstancias se terminó canjeando por el campeonato de WWE. Pero regresando al punto principal, tenemos como primer ganador, obviamente, a Edge. Yo creo que aquí, como siempre, bueno, en casi todas las ocasiones que hacemos tier list, cuando hablamos de alguna estipulación o suceso, siempre el primero, normalmente latinan. Ajá, normalmente. No hay una mala decisión. Exacto, latinan o es mágico. Exactamente. Y esta es ambas. Este es mágico sobre todo porque además de los varios de aquí asidos como Shelton Benjamin y Chris Jericho, pues sí teníamos varios nombres importantes, pero es aquí donde se nace un poco el eco de que Edge, el mito de Edge como oportunista máximo. Claro, además, curiosamente, Edge no quería ni siquiera participar en esta estipulación, meramente porque detrás del kayfabe, Adam Copeland decía de que ya estaba aburrido de las luchas de escaleras y pensaba que su personaje se iba a encasillar en dicha estipulación. Vaya ironía. Vaya ironía, y al final pues le fue muy bien porque ya se había labrado una carrera como un midcard bastante bueno. No había sido campeón mundial hasta No había sido campeón mundial. Se pensaba en hacerlo campeón mundial pronto, pero fue justamente este momento en la historia que le dio pues a la superestrella de categoría R, al máximo oportunista, su boleto hacia la grandeza. Así es. No hay nada más que decir realmente. Ajá. Edge, WrestleMania 21, año 2006, es la primera iteración de la estipulación de dinero en el banco, y además pues es el primero en ser, pues, en este tier list, en ser localizado o puesto en Suite. Además, el canjeo es mágico. Es el Elimination Chamber, ya lo hablamos. Es una buena lucha. Es una muy buena lucha también. Pero bueno, pasemos al siguiente. El año 2006, WrestleMania 22. Así es. Rob Van Dam se enfrentaba junto a Finlay, Matt Hardy, Bobby Lashley, Shelton Benjamin y Ric Flair. En esta ocasión sí por un dinero en el banco, pues a elección en Chicago, Illinois, si mal no me equivoco. En una lucha pues bastante buena. Generalmente las primeras luchas de escalera de Money in the Bank se caracterizaron primera por ser spot fest y por ser un montón de acción sin parar. Por tener a Shelton Benjamin haciendo locuras. Exactamente. Y aquí incluyes a la ecuación a gente como Rob Van Dam y Matt Hardy. Matt Hardy por temerario. Sí. Y a Rob Van Dam porque es un jodidísimo loco que viene a DCW y su herramienta más grande es la escalera. Exacto. O las grandes alturas. Entonces, en esta ocasión tuvimos igual una gran lucha. En retrospectiva, con todo lo que hemos visto, ya que más de 20 años, casi 20 años del dinero en el banco,
pues sí se ven un poco lentas, se ven un poco anticuadas las luchas, pero pues si lo ves con el prisma de ese momento, con ese contexto, pues entenderás. Y además a Rob Van Dam, hablando ya de la decisión, es un innegable. Claro, es un luchador que... Perdón, es alguien que Vince decide darle la oportunidad, que Definitivamente. ahorita vamos a hablar de eso, pero al inicio, pues, parece una gran idea darle a Rob Van Dam esa Fue oportunidad. buenísima idea, primero que nada, porque fue un luchador que ni siquiera en ECW llegó a tocar el oro máximo. Correcto. Le tomó años destacarse como un futuro main eventer. Llega después de la compra a WWF, donde empieza a despuntar como un buen mid-card, gana distintos campeonatos, el hardcore, el intercontinental, en parejas, el europeo, o sea, gana muchísimas preseas, pero jamás llega al estrellato y estuvo muy cerca en el año 2002. Desafortunadamente le tocó pues el reinado de terror de Triple H. Claro. Y no se le daba hasta que finalmente pues Vince decidió apostar por él, porque el público lo amaba, porque todo el mundo lo amaba y era un luchador extremadamente bueno. Decidió darle la oportunidad frente a todos sus talentos. Y tenemos también la cuestión de que ese mismo año pues regresaría de buena manera, fugazmente, oficialmente ECW, exactamente. Pues quedó muy ad hoc. Muy ad hoc, ajá, calzó bien la decisión. Al final le hace el canje a John Cena en un combate. Es el primero que estipula su combate previo con el maletín. Realmente el maletín, como ustedes sabrán, se puede canjear en cualquier momento en los 365 días del año que tú tengas el maletín. Y pues, muy a diferencia de Edge, que lo canjeó en el momento más débil del campeón. Olvidamos mencionar eso. Ajá. Pues Rob Van Dam decide canjearlo en condiciones pues igualitarias, solo que decide llevarlo a su hogar frente a su gente de ECW, donde sale esta mítica pose de John Cena alzando en campeonatos frente a los fans de Filadelfia. Donde le regresaron la playera. Una lucha pues en un momento icónico, una lucha tal vez no la más técnica, pero opaca un poco por el final, ¿no sientes tú? Por lo de Edge. Como que de verdad no podían dejar que Rob Van Dam venciera limpiamente a John Cena. Que era la cara de la empresa y es entendible. Nadie podía vencer limpiamente a John Cena en aquel tiempo, pero pues la coronación en sí es increíble. Paul Heyman haciendo la cuenta 3, entregándole el campeonato de la empresa que fue su rival por un buen tiempo a su máxima estrella, a la superestrella que pues se le infravaloró. Junto a su roster, que salen todos los de ECW, ya sea los anteriores, los originals y junto a los actuales. No, es mágico, icónico. Es icónico. Es sweet, más bien. Es sweet. Exacto. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es lo de las mejores historias, construcciones, decisiones, resultados, al final, en qué converge todo. De la historia del maletín. Y un poco como Royal Rumble. Bueno, no, ¿cuál fue? Creo que WrestleMania, ¿te acuerdas del tierra anterior? Como que siempre va a haber empieza muy bien, tenemos un pico, pero aún no llegamos a la decadencia, pero por ahí vamos, o sea, empezó perfectamente la situación. El problema después de eso fue que desafortunadamente Rob Van Dam no se supo comportar, no supo seguir con su hilo. Por ejemplo. Y pues al final se le terminó quitando el campeonato de WWE y el de ECW en literalmente cuestión de semanas. Pero eso ya fue fuera, ya eso ya no le compete a Money in the Bank. Exacto. ¿Podemos irnos un año después? Exactamente. ¿Tienes algo más que agregar? No. Un año 2007 bastante particular porque tuvimos 2 Mr. Money in the Bank. Correcto. Pero nos remontamos justamente a WrestleMania 23, 1 de abril de 2007. Finlay, Edge, CM Punk, Matt Hardy, Jeff Hardy, Randy Orton y Kim Booker se enfrentaban en la lucha de escaleras de WrestleMania. Si mal no me equivoco, creo que esta lucha es la que abre el show, en lo que en mi opinión es una de las mejores luchas de escaleras, tal vez no mi favorita, pero sí top 3 por los nombres, la acción que tiene y el resultado que también tenía la opción de pues canjear a cualquiera de los 3 títulos cuando se considera el título de ECW un campeonato mundial, vaya. Claro. Y yo creo que aquí el problema, aquí ya el primer bache de esta estipulación es que teniendo nombres como el propio Edge, que repetir sería muy pronto, pero al final se termina repitiendo. Entonces, antes de eso, en la lucha, en ese mismo momento, teníamos a gente como CM Punk, que estaba irrumpiendo con todo en ECW. Exacto, que ya querían que fuera campeón de su propia marca, justamente, que llegaba como fue campeón ese mismo año. No necesitó el maletín. Ajá, fue la joven estrella en ascenso de ese tiempo. Pues tenías a los Hardy Boys que... Cualquiera de los dos pudo haberlo ganado. Cualquiera de los dos. Booker T, inclusive.
Randy no lo necesitaba porque ya había sido campeón mundial, pero no le vendría mal. Claro. Sin embargo, y pues ahí estaba también Finlay, pero pues Finlay es Finlay. Sí, Finlay es el... Es el veterano que pues da los jajas, como Ric Flair en el pasado. Pero decidieron apostarle a nada más y nada menos que Mr. Kennedy. Un Mr. Kennedy que, yo se los digo desde mi perspectiva, muy carismático y todo, gran micro y todo, pero nunca le vi nada especial. Un Mr. Kennedy que, a mi consideración, no sé por qué le tenían tanta fe en tantos momentos para querer construir una historia que se involucraba el maletín desde WrestleMania 23 a 24, que según su plan era que lo canjeara hasta WrestleMania 24, cosa enfrentarse que a se hizo hasta ¿qué? 10 años después. Ajá. Enfrentarse a Triple H por el campeonato de WWE. Esta historia del hijo ilegítimo de Vince McMahon, que al final no se da porque se lesiona. Se lesiona mientras es Mr. Money in the Bank, una lesión que se pensó que era muy grave, que al final no lo es. Y pues deciden apostar por quién no que el máximo oportunista por excelencia. Exacto. Y aquí es donde la leyenda de Edge se consolida, en mi opinión, porque en un episodio de Raw ataca despiadadamente a Mr. Kennedy en una lucha de apuesta por el maletín. Termina ganando de la manera más maliciosa posible. Se lleva el maletín y pocos días después en SmackDown lo canjea contra un abatido Undertaker que acababa de ganarle a Batista por el campeonato peso pesado de la WWE, y pues nos da uno de los mejores canjeos en la historia de este maletín. Volviendo a Mr. Kennedy, toda esa hype que solo Vince McMahon o sus allegados tenían sobre el luchador, que es un tema aparte, la decisión no se me hace ni la correcta, teniendo estos nombres que que mencionamos, no se me hace o sea, imaginarme a Mr. Kennedy sí ganando el título en WrestleMania hubiera sido interesante porque no lo habíamos visto. Exacto. Pero después, o sea, imagínate que viviéramos en esa realidad donde el robo del siglo no tiene la trascendencia que tiene porque ya vimos un canjeo en WrestleMania. Quizás no hubiera sido, porque me imagino que él se planteaba una lucha o acabando la lucha de Triple H iba a entrar y irrumpir. Yo creo que eso hubiera sido lo lógico, porque tú crees que te hubieras puesto al tú por tú con uno de los jefes finales de WWE en esa época, como lo puede ser Triple H, en una lucha, tú, Mr. Kennedy, o sea, ni siquiera tiene sentido en el kayfabe. Pero si nos vamos al aspecto de que, bueno, igual en 2008, ¿quién se enfrentó? Bueno, a John Cena y a Randy Orton, al final retiene Triple H e igual canjeaban, ¿no? Canjeaba Mr. Kennedy. ¿Y de ahí qué? Perdía el título 2 semanas después contra John Cena, contra Orton, porque eso es lo que iba a pasar. Exactamente. El título mundial en aquel entonces se rolaba entre Triple H, Randy Orton o el propio Cena. Sí. Al final, les digo, no le veo sentido yo de que Mr. Kennedy haya sido Mr. Money in the Bank. ¿Mr. Kennedy es un resultado malo? Para mí sí. Para mí sí, porque tenías todos estos nombres y lamentablemente a perspectiva de algunos, no me incluyo, pero podrás considerar que ninguno de estos nombres eran gente confiable. ¿Sabes de lo que hablo? Sí. Booker T. Booker T creo que sería el más confiable por la experiencia. Sí. Pero ahí y acababa de ser campeón mundial. Tocó prisión, pues. Ajá, o sea. pero acababa de ser campeón mundial. Así que pues no iba tan mal. Randy Orton estaba en su... Tenía problemas de conducta. Tenía problemas de conducta y aún estaba en ese proceso, sí, claro, de convertirse en el Randy Orton que vimos a mediados de ese año. Jeff Hardy venía de regreso apenas. Venía de regreso y pues poquito tiempo después nos iba a dar grandes problemotas. Matt como Ricochet, nadie lo toma en serio. Ajá. Nadie lo toma en serio. CM Punk, pues Vince nunca tuvo fe en CM Punk, nunca le vio lo especial. Yo creo que sí. No, sí, pero no. ¿Quién fue el que tenía fe, así pequeño paréntesis en CM Punk al inicio? Claro, Paul Heyman. Entonces sí. Paul Heyman, pero Paul Heyman acaba de ser despedido por December to Dismember de ECW. Sí, correcto. Y pues Edge era la opción más segura y realmente, pues para Vince, porque es como uno de sus niños de oro. No, él sí es confiable. Sí es de sus niños de oro de Vince. Y al final, pues, se eligió al correcto. Edge, pues, le da esta identidad al campeonato, al dinero en el banco, que pues es literalmente canjearlo en el momento de mayor vulnerabilidad del campeón en cuestión y correcto. Pues hacerlo más como de alguien de villano. Sí, ¿no? Aquí ya se consagra literalmente como el máximo oportunista. Al inicio yo no lo entendía cuando conocí a Edge, pero luego ves lo de WrestleMania 21 y dices, o sea, no va a haber nadie más oportunista que él hasta que hubo. Mientras tanto,
Mr. Kennedy se me hace un mal resultado. Pudo haber sido, a menos de que ganara Finlay, todos eran resultados mejores. Todos, para mí es malo. ¿Tú qué opinas? Es malo. Es malo. No es Brock Lesnar tampoco. No, tampoco. Porque al final era un talento en ascenso. Mientras que Edge, no sé, verlo 2 años después, o sea, fue muy rápido. Es muy rápido, pero si bien le añade más mística al apodo del oportunista, pero yo creo que de icónico no pasa. Y icónico sería mucho. Icónico, yo lo dejaría en icónico porque es contra el Undertaker, esta postal ¿Cierto? donde sostiene el campeonato junto ¿Cierto? a su maletín personalizado. Está muy genial. Pero... Aquí nacen. No, fue el año pasado, cabe recalcar, nacen los maletines personalizados. Exacto, junto a Aquí Roman ya Reigns. habían. Ajá, pero pues sí, no pasa icónico en mi opinión. Ok. De aquí nos vamos al 2008. 2008 y 2009 en concreto. Me gustaría tomarlo como uno solo. Bueno, casi como uno solo, porque realmente. Vamos a hablar de los dos al mismo tiempo. Ajá. WrestleMania 24, 2008, WrestleMania 25, 2009. CM Punk hace la épica, nunca antes. Bueno, sí, ya lo habíamos visto. Ya lo había visto Edge, pero lo hace a su manera porque en vez de. Año. En el mismo. En un back-to-back. En un back-to-back. Edge lo hizo un año sí, un año no y un año sí. Pero al final lo que hace CM Punk entre 24 y 25 es algo sin precedentes, es algo espectacular. Acá, perdónenme, nombre, los vamos a decir, pero para mí no había ningún nombre que fuera mejor oportunidad que CM Punk. Exacto. Teníamos a Mr. Kennedy, Shelton Benjamin, otra vez, Chris Jericho, Carlito, Montelvis Ford, MVP y John Morrison. Que si bien dieron muy buena lucha todos estos participantes, nadie se lo merecía más que Jericho. No había nadie más completo que Punk. Quizás Jericho, pero Jericho ahí entra el de que pues ya fue campeón mundial, no lo merece, no lo necesita. No lo necesitaba y seguramente si se lo hubieran ofrecido tal vez le habría dado la oportunidad al propio Punk. Para el 25 se enfrenta a Kane, MVP, Shelton Benjamin otra vez, Christian en su regreso, Finlay, Mark Henry y Kofi Kingston. Correcto. Definitivamente CM Punk era quien ocupaba otra vez este segundo ron como el maletín. Más que nada, es que es lo mágico de CM Punk y los maletines en cuestión, porque uno es de face y otro es de heel. Correcto. Uno te consolida a CM Punk como el futuro de la compañía, lo gana haciendo face, le quita el campeonato a Edge y todo lo mantiene un buen rato, pero lo pierde muy abruptamente porque pues por cuestiones de la propia empresa, ya es hasta 2009 que si bien lo gana como face, su canjeo contra Jeff Hardy en Extreme Rules después de su lucha por el campeonato mundial peso pesado contra Edge. Se podría considerar como su consagración, ¿no? Sí. Y ahí se vuelve el villano de villanos CM Punk en el 2009. Sí. Yo creo que la primera es bastante épica en el aspecto de que fue el resultado perfecto, lo llevó a ser campeón mundial, pero desaparece rápidamente de la órbita. Sí. Entonces, yo creo que en los que recordamos a CM Punk como ganador del maletín en el banco, precisamente fuimos todos esos que crecimos con WrestleMania 25. Sí. Entonces, no sé, para mí, el Money in the Bank 2008, la victoria de CM Punk, yo lo pondría en icónico. ¿En icónico? Mientras que la segunda lo pondría en suite. Hablando sobre todo, si no les parece suficiente lo de WrestleMania 25, tenemos esta rivalidad que se construye con Jeff Hardy. Sí. Que al final termina con la liberación de Jeff Hardy por cosas de Jeff Hardy. Sí. Pero pues el trabajo que hace lo deja bien parado como el trabajo que hace CM Punk como heel, que no se había visto hasta ese momento, fue impresionante. Algo que no veríamos superarse hasta 2 años después. Vamos al 2010. Un 2010 extraño porque nos trajo pues el último Money in the Bank en WrestleMania y es el primer y único año que nos trajo 3 Mr. Money in the Banks, pero vamos uno por uno. Jack Swagger 2010. Un Jack Swagger que se veía las caras junto a Christian, Matt Hardy, Kofi Kingston, Shelton Benjamin otra vez, MVP, Drew McIntyre, Dolph Ziggler y Evan Bourne. Ustedes digan lo que digan, definitivamente Jack Swagger es probablemente el peor Mr. Money, bueno, uno de los peores, top 3 peores Mr. Money in the Bank en toda la historia. Nadie sabe por qué le tenían fe. Gana el maletín, canjea, lo pierde poco tiempo después, desaparece de la órbita titular y jamás regresa. Muy a lo Mr. Kennedy, ¿no? Aún peor porque pues... nadie entiende qué veían en Jack Aún peor porque pues al final ni siquiera... Sí llega a consolidarse como campeón mundial y por eso cae tan estrepitosamente otra vez. Y luego quieren hacernos ver a Jack Swagger como el siguiente Kurt Angle cuando no tenía ni el físico, no tenía ni el carisma, ni la extrema habilidad que tenía el propio medallista olímpico.
No sé, fue un montón de factores que simplemente no funcionaron bien. Prefería ver a Matt Hardy, a Christian, que se rumoró que Christian pudo haber sido el mismo. A Christian lo regresas en 2009 para no hacer totalmente nada con él. Exactamente. Alguien que no podría tener un run como campeón mundial, no se le creía. Y el maletín pudo haber sido el elemento perfecto, pero como mencionas, Jack Swagger. Como el Road to WrestleMania con Christian en SmackDown vs. Raw 2011, pues lo gana. Dolph Ziggler pudo haber sido una muy buena opción, estaba muy jovencito en aquel entonces, pero si hablamos de que alguien que lo pudo ocupar, una joven promesa, fue Drew McIntyre. Evan Bourne. También, pero Drew McIntyre siempre. Pero Drew era el elegido, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Además, seguías con ese hilo de ser el elegido, de que pues le están dando las oportunidades una tras otra, tras otra. Habría sido una muy buena opción porque se le negó su lucha con Taker, se le negó el dinero en el banco, pero pues eso ya fueron cuestiones personales con Drew McIntyre. Pero sí, definitivamente terrible la decisión de Jack Swagger. ¿En dónde lo pondríamos? Yo lo pondría en Brock Lesnar, la verdad. Sí, porque es lo peor que ha pasado en Money in the Bank. Le negó la oportunidad a tres futuras estrellas. Al final, solo una se termina consagrando de ellos. Jack Swagger también se consideraba una, pero realmente sí. ¿Cómo olvidar esa promo que tiene en SmackDown Live? De 2016. No tenía ya nada que hacer. No Creo que lo despiden poco tiempo después. Jack Swagger. Lo despiden como a la semana. Correcto. Así que pues, ya ustedes dirán. Un ex campeón mundial, pero como lo pudo ser un ex campeón mundial en WCW fácilmente. Exactamente. Muy fácilmente. 2011. 2010. 2010, cierto. Tuvimos 3 maletines en 2010. Ajá. Aquí aparece primero Kane, así que lo voy a mencionar primero a Kane. Ok. Un Kane que se vio las caras contra Drew McIntyre, Kofi Kingston otra vez, Matt Hardy otra vez. Es casi la misma lucha. Christian, Dolph Ziggler, Big Show y Cody Rhodes. Esta es la mítica lucha donde se estrenó la escalera del Big Show. Así es. La plus size ladder. Sí, correcto. Una escalera muy bonita, en mi opinión. Una lucha que yo recuerdo con mucho cariño porque nos introdujeron por primera vez los maletines de colores. Sí. Estaba bastante... Había 2 luchas de dinero en el banco y ya eso era suficiente para tener un gran evento. Exactamente. 2 luchas de escaleras. Y al final deciden irse por un luchador que pues no pensábamos que ocupara este logro, que es Kane, porque ya había sido campeón mundial, que le haya durado poco, pues era actitud. Un run mundial lo veías muy lejos, o sea, una década. Fue campeón de ICW, sí. Pero pues no le contaba mucho. Ya fue finalmente con esta oportunidad, con este maletín, que Kane, como la máquina roja de destrucción, pues da un último gran run como campeón mundial. Me gustó mucho. Un poco como que trataron de sustituir a Taker con Kane, ¿no? Sí. Pero... Y en mi opinión salió bien, porque su rivalidad contra lo que esa misma noche, lo que se convirtió en el primer hombre en canjearlo esa misma noche, contra Rey Mysterio, que igual le da un mayor hit porque pues se lo quita al babyface del momento como el propio Rey. Después sigue en una rivalidad contra el Undertaker, que pues continúa desde, creo que Hell in a Cell, SummerSlam, Night of Champions, 3 luchas consecutivas que pues en mi opinión pues están bastante bien. Brian Rice también. Pues revitaliza un poco la carrera de Kane, en mi opinión. No lo consideré icónico, lo consideré porque pues hizo un buen trabajo. El problema de la edad y volver a mencionar talentos como Ziggler, como Christian, como Hardy, como McIntyre, como Kofi Kingston, como Cody Rhodes, exactamente. Fue como un paso hacia atrás, pero a la vez una decisión muy segura. También recordemos eso, o sea, vienes de hace 2 años, tenías a un Mr. Kennedy que ya le tenías prometido todo, y al final ves como que no puedes, a veces apostar por la siguiente gran estrella no es suficiente. A veces igual hay que dar un paso hacia atrás, y aquí se va construyendo como que ese maletín de dinero en el banco no solo es para la joven promesa. Exacto. O para esta pequeña irrupción que tiene este gran talento. Es para reintroducir tal vez a viejas superestrellas al evento estelar. Alguien que sí era una joven promesa y que se catapultó con este maletín. Le duela que le duela. Le duela que le duela, el Miz. Mike Mizamin, el campeón el primer ganador de dinero en el banco de Raw. Ajá. Te veía las caras junto a Randy Orton. Correcto. John Morrison, Evan Bourne, Chris Jericho, Edge, Mark Henry y Teddy DiBiase. Pues una victoria que en su momento no sentó bien, muy similar a Edge, pero que al final de cuentas construyó, literalmente pavimentó el futuro de la carrera del Asombroso a niveles que pues... Quitando WrestleMania 27, que es el gran bache de su carrera. El bache más grande tanto que ni él lo recuerda. De la década.
pues fue un buen ganador. El canjeo fue épico, se lo canjea a Randy Orton. Espero un muy buen rato y tenemos que recordar que lo gana siendo campeón de Estados Unidos. Sí. Su construcción como Mr. Money in the Bank fue muy buena. Si bien no tuvo los mejores contrincantes ya como campeón, pues fue la persona indicada porque era alguien que sí sabía partir el lomo, que era una superestrella confiable, porque pues como el propio Miz lo dijo hace un par de años, pues estuvo más de casi 20 años sin lesionarse. Sí. Y pues a partir de eso le dieron oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Aquí podríamos decir, hay mejores opciones, por supuesto. Sí. De hecho, diría yo que quitando a Mark Henry y a Edge, porque Edge ya lo había ganado, o sea, por eso mismo, pues cualquiera pudo haber ganado hasta Ted DiBiase. Pero lo que mencionas, o sea, el Miz termina haciéndose una carrera en WWE a base de esfuerzo. Exacto. Y a base de, pues, no evitar estar lo menos posible fuera del ring, fuera de la escena, fuera de Raw, de lo que tú quisieras. Al final, el niño de Tokinov terminó convirtiéndose en una estrella. A nosotros es sweet. Sí, es sweet. Vea quien lo vea. Mira, no, icónico porque sí, es que el momento más importante al final de este maletín lo lleva al main event de WrestleMania. ¿Sí? Y sí es una basura. Sí, tal vez el desenlace es muy malo. Bueno, que ni es su desenlace. Sí, exacto, ni siquiera es el desenlace. De hecho, podríamos decir que la historia del maletín ya había terminado para ese momento. Sí. Pero en este caso. Ya ni siquiera era su historia, porque era la historia de The Rock contra ese Tina. Es el problema. Muy mal eclipsado. Es de las cosas que más. Y vamos a mencionar otra vez The Rock. Es lo que me molesta de The Rock. Le quitó el momento al Miz. Sí, correcto. Así que pues, vamos al siguiente. 2011. Raw, otra vez. Raw, Alberto del Río se ve las caras contra el Miz, quien buscaba repetir la hazaña. Kofi Kingston, Evan Bourne, Jack Swagger, Rey Mysterio, Alex Riley y R-Truth. A mí dime una cosa, ¿cuándo canjeó el maletín, Alberto? A ver, recuérdame. SummerSlam. Punk. Es cierto. Un Alberto del Río que había debutado el año anterior, que tuvo una rivalidad extensa con Rey Mysterio, que abrió WrestleMania, ganó el Royal Rumble de 40 hombres ese año. Sí. Y le soltaron el maletín este mismo año. No lo gana porque se enfrenta al mismísimo Edge Hogan, básicamente en WrestleMania. Pero más tarde tendría su revancha. Es este mismo año, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí. Ese mismo año, pues gana el maletín. Y a falta o haciendo excepción de que casi es el primer canjeo fallido, gracias a que el mismo Vince McMahon lo llama al final del evento para canjear a Punk. Y Punk pues le da una patada y el pobre Alberto queda ahí tirado. No hay canjeo, pero el mismo Alberto se la cobra un mes después. No, ¿cuántos meses después? Un mes después en SummerSlam, que se enfrenta, si no me equivoco, CM Punk a John Cena. Para pues declarar al campeón indiscutido. Punk se vuelve campeón indiscutido. Y luego, pues, Kevin Llega Nash. Alberto. Kevin Nash hace su nacada, como siempre. Y pues al final Alberto aprovecha y se convierte en campeón mundial por primera vez en su carrera. Primer campeón 100% mexicano en WWE. Correcto. Y que al fin, después de eso, pues les vendrían puras cosas buenas a Alberto. Si bien no tuvo el gran reinado. Grandes años más y de ahí. No tuvo el gran reinado porque lo perdió contra John Cena el mes siguiente en Night of Champions. Correcto. Se volvió campeón de WWE otra vez. Ganó el campeonato mundial peso pesado en 2 ocasiones posteriormente. Y el campeonato de Estados Unidos en 2 ocasiones. Pero la leyenda, bueno, yo lo dejo en icónico. Sí, es icónico porque es un momento importante para nosotros porque pues icónico para el país. Es nuestra raza, es nuestro héroe. Además, ya no vamos a hablar, ya vimos más o menos para dónde van los tiros cuando se habla de Alberto del Río en la comunidad del wrestling. Lo dejamos ahí, estamos hablando del dinero en el banco. Ya sacó un video el colega Falva. No. Siguiente, ese mismo año, Daniel Bryan, un favorito de muchos, yo diría que de todos. De todos. Daniel Bryan. Que se enfrentaba contra Kane. Correcto. Cody Rhodes, Wade Barrett, sin cara, Butch Cara. Sheamus, Heath Slater y Justin Gabriel. Literalmente era Nexus in the Bank. Así es. Pero al final, en un Daniel Bryan que había venido de ser campeón de Estados Unidos, que poquito a poquito se estaba labrando su... ¿Era heel en ese momento? No, era face. Se estaba labrando su camino hacia el main event. Pues decidieron apostar por él, lo que se me hizo muy sorpresa en aquel tiempo. No, sobre todo teniendo los nombres que tenía. Exactamente. Que al final gana el maletín, lo intenta canjear un par de ocasiones que no se las hicieron válidas. Y finalmente en TLC del año 2011 termina logrando la hazaña contra un Big Show que estaba deshecho en una pila de sillas. Y le termina presumiendo en la cara a Michael Cole, quien pues era su detractor en aquel momento. Ya era finalmente campeón mundial. Una hazaña bastante importante para el dragón americano.
tomando en cuenta de que finalmente tocaba un poquito la cima de WWE después de haber pasado una década en las como que indies. te da una tranquilidad de que, bueno, a Bryan no le va a ir mal en la empresa. Exactamente. El campeonato mundial pesado del Big Show, ya sabemos, termina muy mal un año después, bueno, ni siquiera un año, meses después, en WrestleMania 28, a manos de Sheamus. Pero para muchos fue esa cuestión de que nos da tranquilidad de que sabemos de que a Bryan le esperan puras cosas buenas. Exactamente. Y para prueba, lo que 2 años después no. Pero no es el mejor Mr. Money in the Bank. No. Es el problema de Daniel Bryan, generalmente con... Cuando canjea ya era heel. No. Todavía no. ¿Cuándo se hace heel? No se hace heel ese año. En WrestleMania. Justo en WrestleMania. Ajá. Ok. En mi opinión, Daniel Bryan es un caso porque, o sea, es un muy buen face. Correcto. Pero no sabe tener reinados. No saben plantear un reinado. Porque te das cuenta que sus reinados como face duran pocos. El del campeonato intercontinental duró poco y nada. El campeonato mundial duró poco y nada. Sus demás campeonatos mundiales duraron poco y nada. Sí, exacto. Siendo como que mucho camino. La órbita titular pesado, el mundial pesado, como que estaba... Ya estaba vagando. Estaba muerta. Ya estaba muerta, sí. Ya estaba muerta. Entonces es una vela, es una pequeña luz, una velita entre tanta oscuridad. Pero pues sí, icónico, o sea, por ser Bryan nada más. Tal vez, porque es como que su inicio, su camino al estrellato. Pudo haber peores resultados. Exactamente. Pudo haber, así como es chistoso, el hombre malo pudo haber hecho que canjeara fallidamente, que aún así se levantara el Big Show de las sillas. Pero bueno, al final el chiste se hizo. Si íbamos a burlarnos o iban a burlarse de Bryan, lo iban a hacer. Pero eso. Bueno, 2012. 2012. Otro año raro. Un año raro. Iniciamos por el plato fuerte. John Cena. En una de las... Innecesario porque vamos primero a la lucha en cuestión. La lucha que fue promocionada como... No recuerdo si es esto, la del año siguiente, como el All Star. Porque eran puros ex campeones mundiales en Raw jugándose el maletín. Chris Jericho, The Miz, Big Show, Kane y Cena. Una alineación que, pues, para empezar, eran 5 hombres nada más, menor de lo usual, que como mínimo eran 6 en su mayoría de las luchas de Money in the Bank, que luego se extienden hasta 10, pero pues en esta ocasión no. Una lucha que pues... No tienes 8 en la de SmackDown. Exacto. Que para empezar la lucha está medio rápida porque son 19 minutos. Y rápida es poco porque sí es muy lenta la lucha en algunas ocasiones. Ninguno es el super técnico a excepción de Jericho. Y al final John Cena termina pues golpeando a Big Show con el maletín y lo termina canjeando en una cara que se hizo meme. Y que para después intenta, como John Cena es el héroe de los niños, era el héroe de todos los niños y era el señor todo bondadoso, decide no canjearlo en el momento más vulnerable de CM Punk, sino que lo rete en el round 1000. ¿Sí? Para que al final Big Show le termina haciendo la payasada para que lo descalifiquen en la mitad de la lucha. Correcto. Y pues al final, que el primer maletín de dinero en el banco se eche a la basura. Aquí podríamos considerar, exacto, la primera oportunidad desperdiciada, la primera oportunidad perdida, a manos de, pues, del GOAT de WWE. O sea, muchos de aquí no tienen sentido lo que tú mencionas, 5 luchadores en la lucha, no son 6. Todo estaba mal, no son 5, son 5. Son 5, sí. O sea, todo está mal desde el inicio. Y creo que, bueno, todavía nos quedaría un año más de las 2 luchas de escaleras de marca, se podría decir, o sea, el azul y el rojito. Pero acá ya estabas viendo muchas carencias, estábamos llegando pues a una decadencia. Recordemos que pues Alberto, lo de Alberto pues no es gran cosa al final, quitando lo mexicano. Bryan pues, o sea, hace un año ya había bajado un poquito el listón. No es el Miz, en mi opinión, pero... No es... Pues no es el Miz, pero es más Kane que el Miz, se podría decir, en decisión. Ahora, pierde... Eso nos da en el archivo, se puede decir, en los datos nos podría dar el hecho de que ya hay un perdedor. Y eso tampoco no es malo. Exactamente. Porque la probabilidad ya no es 100% de ganar. Exactamente. En aquel tiempo era de que todos los Mr. Money in the Banks tienen la oportunidad 100% de que van a ganar. Pero además no, porque aplica la misma de Roman Dam de retar al campeón previamente y pues sale mal. No, la estadística, o sea, hasta este momento teníamos de 10 a 12 ganadores, poniendo a Dolph Ziggler, que también ahorita vamos a hablar de él. Pues sí, quedaría un poquito en el 92-93% de probabilidad. Ya no es un 100, ya baja al 93%. Ya es como que te quedas de que, ok, pues deberían dejar de hacer esta payasada.
no puede capitalizar la oportunidad, igual ya no es una garantía. Exactamente, así que pues... Eso le añade un sabor para mí. Sí. Es una estupidez que se le hayan dado a Tina si lo iba a perder. Se lo hubieran dado al Big Show, al Miz, al propio Chris Jericho. A Jericho mínimo por así de que, mira, es que no lo vas a confiar, pero te lo vamos a dar porque tú lo inventaste. Igual y es hasta un pretexto, fue un pretexto para Raw Mill, como mencionas. Exactamente. ¿Quién sabe? Pero es icónico por lo malo. Por la derrota. Es icónico por John Cena. Exactamente. Por los cinco luchadores. Por el meme de la cara de Cena, que seguramente aquí lo vamos a estar teniendo. La cara es legendaria. Pero bueno, si vamos a hablar de icónico, pues pasemos a algo que es verdaderamente icónico. Sí. Dolph Ziggler 2012, quien se veía las caras contra Damien Sandow, Cody Rhodes, Santino Marella, Sin Cara, Tyson Kidd, Tensai y Christian. Correcto. Pues 8 luchadores creo que conté. Que la mitad de estos tenían la oportunidad de, pues vaya, ser posibles candidatos muy fuertes. Creo que hasta el propio Cody Rhodes estuvo barajeado por tercera ocasión en un dinero en el banco de SmackDown. Exactamente, que creo que está más bien, esta es la primera cronológicamente. No acabamos de... es que fue una en WrestleMania, creo, y la otra... Ajá. Sí, perdón. Pero que realmente aquí sí se tenía planes, pero bueno, Dolph Ziggler, que venía de varias luchas, venía de ser campeón mundial, que le duró literalmente solo una noche contra Edge. Correcto. Que a su vez estuvo enfrentando a CM Punk en el año 2011-2012 y no fue finalmente hasta Money in the Bank que correcto. Si bien lo gana, el momento es muy bueno, sigue comiendo tierra el resto del año, comió tierra en WrestleMania porque pierde, pero si Cena no ganó, ¿qué le deparaba a Ziggler? Hasta eso lo puso en juego contra Cena en TLC. Correcto. Y pues retiene el maletín, se hace novio de AJ Lee en aquel tiempo. Luego llega Raw post WrestleMania 29, en probablemente una de las noches más mágicas del wrestling, donde el público se hizo uno y literalmente todos querían ver a Ziggler campeón esa noche contra Alberto. Y al final, pues, para los detractores, que al parecer, pues, ya vi que hay muchísimos detractores de Alberto, pues, le añade aún más místico. O sea, definitivamente fue uno de los canjeos más memorables. Miren el pop que recibe Ziggler cuando entra tan siquiera al ring. Lo vimos en vivo, ¿no? Creo que sí. Tengo el recuerdo, sí. Sí. Lo de Ziggler. Pero, nada, era su momento. Sí. Al final, pues, les digo, es que ya estaba muerto ese título. Entonces, a Ziggler, además de que no diría le queda grande, pero para la historia, por cómo llevaban a su personaje, pues sí, le queda grande. Y al final, pues tanto así que, ¿cuántas veces fue campeón mundial? 2, ¿no? O sea, 2. Y fueron reinados cortos. O sea, y fueron reinados cortos meramente porque no sé si no le gustó a Vince o porque tuvo un par de contusiones. Nunca terminaron de confiar en Ziggler. Exactamente. Sin embargo, se llevan en sus corazones. Sí, porque es probablemente uno de los mejores canjeos. Muy underdog. Ajá. Muchos consideran el mejor canjeo en la historia por el hecho de esperar al momento correcto, porque Alberto estaba súper lastimado de una pierna por parte de Jack Swagger. Alberto Face, además. Alberto Face, cabe recalcar. Y sí, fue un muy buen momento, que el propio Ziggler, a pesar de que pues reconoce que tenga más derrotas que victorias, lo recuerda con mucho cariño. Así es. Grande Nick Nemeth. Ahora, el siguiente año, otra vez, dos ganadores. Nos dan una payasada en Raw otra vez. Dos ganadores. Acá se invierten un poco los papeles. Tenemos a los dos GOATs. El año pasado Cena ganando el de Raw. Y en esa ocasión Randy Orton ganando el de Raw. Los dos ganando el de Raw. Y en SmackDown tenemos tanto a esta figura emergente, se podría decir, como Ziggler, a esta persona que podía escalar. Y por el otro lado tenemos a Damien Sandow. Que yo aquí en este momento ya habíamos perdido un poquito el hilo de WWE. O sea, ya en el momento, en el contexto, en ese momento. En nuestro contexto ya no estábamos tan... Sin embargo, conocíamos a Sandow por NXT, ¿no? Participó en el reality. Participó, pero... Luego se vuelve este trato de doble de riesgo del Miz. No, eso fue antes. Se vuelve un poco como Triple H del primer Triple H. Era Hunter Hearst Helmsley, se puede decir. Era un remake de Hunter Hearst Helmsley. Y gana el maletín. Y luego, pues, tanto es así. Ahorita hablamos de los participantes. Tanto es así que es la siguiente persona que erra el canjeo. Exactamente, contra un John Cena. Volviéndose 2 veces, o sea, en 2 años se podrían decir 2 maletines se tiraron a la basura, diagonal 2 maletines simplemente no fueron canjeados exitosamente.
Ahora, para considerar un desperdicio, ¿no? ¿Qué nombres teníamos? ¿Qué podías hacer potencialmente con este maletín? Con el de SmackDown, hablando, ahorita vamos a hablar de Orton. Antonio Cesaro, Fandango, Ok. Cody Rhodes, Wade Barrett, Bad News Barrett, más bien. Sí. Jack Swagger y Dean Ambrose. Estoy seguro que Dean 4. Ambrose no iba a ser campeón mundial en aquel tiempo. Claro. Era Ni Dean Jack Ambrose, Swagger, Shield. Pero Tres, Cody entonces. Rhodes, Wade Barrett y Antonio Cesaro se habrían hecho grandes cosas si ellos se le hubiera dado la oportunidad. Ese era el momento, creo que aquí Cody tenía ya ¿cómo se llama? El bigote, o ya no lo recuerdo. Pero ese era el momento si querías darle la oportunidad a Cody de que se labrara el camino como campeón mundial para un futuro. Este era el momento. Además, estaba a punto de tener uno de los mejores ángulos de su carrera con The Shield, junto a su padre y Goldust. Sí. Y al final se lo das a un Damian Sandow que, muy similar a Mr. Kennedy, jamás tuvo nada de especial Sandow. Jamás. Correcto. No le veo no sé si fue chiste. Era un chiste para mí. Seguramente. Sin menospreciar a la persona. Sin desmeritar. Como personaje, sin desmeritar. Es que sí era un chiste el personaje de Damian Sandow, que luego pasó a ser Damian Mizdow. O sea, no tenía ni el físico, no tenía ni la habilidad. Bueno, no tanto. Tenía micro un poco. Muy el bueno. Carisma, pero con este personaje del tipo sangre azul y todo esto, no, jamás. Eso sí, nos entrega uno de los maletines más bellos. Sí. Que literal era un maletín, no esta caja de colores. Era un maletín de cuero bonito. Así y todo eso. Pero se lo canjea a Cena. Un Cena que era campeón mundial peso pesado, ya en un intento desesperado como de, ok, para salvar un poco el título, antes de desaparecerlo, para que al final lo canjeara en una lucha ya preestipulada. Sí. Y un Cena lesionado. Correcto. Para que al final, pues, la pala mayor entrara, que pues la pala mayor con justificación aquí, y se desperdiciara un maletín. Ahora, por otro lado, tenemos a John Cena involucrado en las dos primeras canjeos fallidos. Y aún faltan más, ¿eh? Antes, ¿Damian Sandow es un Brock Lesnar? Sí. Sí, ¿verdad? En toda regla. Fue el segundo bachezote. Mi bro no va a perdonar que no le dieran el maletín a Cody Rhodes. Exactamente. Ya no te digas Cesaro, que Cesaro en ese momento ya se había colocado en WWE como uno de los grandes favoritos por cómo demostraba otro tipo de lucha. O sea, definitivamente estaba un par de años adelantado. Estaba muy adelantado a su época Cesaro en aquel tiempo. Ahora vamos al Money in the Bank All Star. Porque aquí sí, todos y cada uno de los involucrados habían sido campeones mundiales. Sheamus, CM Punk, que buscaba el tercero en su lista. Daniel Bryan, Rob Van Dam, Christian y Randy Orton buscaban el maletín. Revivieron a Van Dam, ¿sabes? O exactamente. Lo sacaron del exilio. Lo sacaron del exilio, lo trajeron de vuelta después de como 4 años. Y es una lucha recordada con mucho cariño, muy buena, que pues también estuvo muy caracterizada por ser la traición de Heyman a Punk. Correcto. Por primera vez, pero que al final termina dándonos a un Randy Orton tomando el maletín en lo que en mi opinión es de esos momentos que, si bien no es de los grandes momentos en la carrera de Orton, es algo que revitaliza su carrera porque venía de un bache bastante oscuro del 2011 para el 2012. Porque en 2011, si bien gana el campeonato mundial peso pesado, se hace face, lo pierde contra Henry. Creo que tiene esta rivalidad con Christian. Que si bien va bien, pero lo suspenden. Pasa un año sin ganar un campeonato mundial en 2012 y es finalmente acá que deciden darle el maletín porque haría una muy buena historia en el proceso que vendría para SummerSlam, que en mi opinión es un canjeo infravalorado. Le canjea a Daniel Bryan, quien acaba de coronarse. Contra Cena. Le gana limpiamente, sale el confeti y todo. Triple H lo traiciona por la espalda en un canjeo que pues es mítico. Sí. Para mí es icónico. Sí, es icónico. Es icónico. Con todas las Volvamos a la lista de luchadores que teníamos, pues pudo haberlo ganado Punk, quien sea, a Randy simplemente con puedes forzar a que vuelva a la escena titular y no teníamos ningún problema porque es el código Randy Orton. Pero era necesario. A veces también este título es como un logro que necesita brillar, ¿no? En carreras brillantes. Además es como un logro más. Exactamente. Además que era junto al campeonato de Estados Unidos como que ese pequeño logro más que ocupaba su estante. Y si Cena, así como muchas cosas en la carrera de ambos, si Cena lo ganó, pues Randy lo tiene que ganar también. Exactamente. Así es. Y pues al final, pues ayudó bastante porque
fue desde este momento que inicia el camino de Orton para convertirse en campeón indiscutido. Así es. Nos vamos al año 2015. 2014. 2014. Ya se había desintegrado de Shield. Aquí ya solo teníamos un maletín. Exactamente. La división de marcas, ya la división de marcas llevaba muerta 2 años, pero en este momento ya deciden enterrar el maletín azul y el rojo y nos dan este maletín dorado que nada más lo ganaron 3 estrellas. Pero vayas 3 estrellas, vayas 3 historias. Y se veía muy bonito el dorado. A mí me gusta mucho el dorado. Creo que es de mis maletines favoritos. Marcó una época. Ajá. En una lucha de dinero en el banco que está involucrado Dean Ambrose, Kofi Kingston, Rob Van Dam, Dolph Ziggler, Jack Swagger y la estrella en ascenso en cuestión, Seth Rollins. Quien acababa, como dices tú, la separación. Hay un video que explica esto, Hay un video que explica esto, la crónica del robo del siglo. Por favor, vayan a verla, le fue muy bien. A pesar de que me la bajaron la primera vez, gracias a YouTube. Una victoria que pues en su principio fue bucheada porque Rollins era el mayor villano en aquel tiempo, pero que a su vez... Donde tiene que, además, le roba así literal de los dedos, le roba a Dean Ambrose el maletín junto a Kane. Que también Dean Ambrose, si lo ganaba, habría sido un muy buen resultado, de todas maneras. Gracias a Dios lo gana después. Sí. Pero en esta ocasión... Era necesario que Rollins lo hiciera. Correcto. Porque así creas la mística muy similar a la de Edge y que si bien pierden muchas ocasiones en el resto del año, tiene esta lucha interminable con Ambrose, con Cena, con Brock Lesnar. Llega a WrestleMania 31 y si bien pierden su lucha al inicio de la noche, lo que pasa en el main event es de otro mundo. O sea, la narración ya está ahí, ya les dije. Ya, no digamos nada, vayan a verlo. Exacto. Aquí les voy a dejar así la pestañita para que lo vayan a ver durante este video. Son 20 minutitos y se regresan, no hay falla. No hay falla. Es el mejor canjeo que ha habido en la historia. Es el mejor canjeo en la historia y es la epítome de lo que debería ser el Mr. Money in the Bank. Seth Rollins se convierte en estrella, un Seth Rollins que ahora ya es una leyenda además y que muchos de sus logros se terminaron de construir gracias precisamente al mismo maletín y al robo del siglo. Sweet. Sin más. Y si bien vamos en orden cronológico, más bien ponlo adelante, de hecho, por favor. Ok. Porque ahí debe estar. No sé, sí se puede. Ahí está. 2015. Un 2015 que pues fue un año bastante complicado. No fue el mejor. Que si bien nos trajo una lucha de dinero en el banco entretenida. Roman Reigns, Neville, Randy Orton, Kofi Kingston otra vez, que pues ahí está abultando después de que Shelton Benjamin se fuera de la compañía. Kane, Dolph Ziggler y finalmente el guerrero celta, Sheamus. Aquí hay 2 cosas, porque ni siquiera me quiero explayar tanto para hablar de Sheamus, ganador de dinero en el banco, que sin embargo es una leyenda también para mí. Es alguien que pues ganó todos los títulos, que igual rápidamente debuta y se vuelve campeón mundial. No estamos hablando de eso. Hablando un poco de cómo se desenvuelve este canjeo, porque para este momento ninguno de los que mencionas eran los protagonistas más que Roman Reigns. Y este año fue precisamente el año donde Vince se empeñó con toda la terquedad de este universo para que nos encantara, nos volviéramos. Yo estoy seguro que a lo mejor de Roman Reigns. Que estaba como que tal vez Vince estaba engolido así como que, mira, si Roman tiene muy muy buen pop en el resto de la noche. Ah, no, por supuesto. Cambiamos de planes y se lo damos al momento. No, quizá ya estaba asegurado que iba a ganar él el maletín. Y además tiene sentido porque Sheamus, Rollins gana 2014. Roman pudo haber ganado 15 y Dean Ambrose gana el 16. Lo que habría sido, pues, storytelling muy... ¿Qué pasa? No lo sé. Tan sencillo como no hubo pop en la entrada, creo que no es el momento. Lo que pasó en WrestleMania justamente no era el momento. Reigns estaba en un mar de abucheos que si bien no encontraba su lugar, Roman Reigns siendo face, el Big Dog, pues estaba siendo vapuleado por el universo de la WWE. Pues Sheamus estaba teniendo como un nuevo aire, ¿no? Un segundo aire en la empresa. Que había resurgido ahora con este peinado medio extraño que si bien tuvo un poquito de su resurgimiento el año siguiente con Cesaro. Sí. Al final nos salvó de Roman Reigns, Mr. Money in the Bank. Unos meses. Como el Big Dog. Porque esto va unos meses. Nos vamos a Survivor Series rápidamente. Donde gana Roman Reigns. Tenemos la misma historia que Randy y Bryan. Ajá. Que igual los confetis y todo, y llega alguien a guardar. Me olvidaba que intentaron replicar la historia con Daniel Bryan en Roman Reigns. Sí. Y no le salió. Sí. No le salió. Sí. No. Y lo estaba momentáneamente en un intento de que simplemente fuera un bache más para el perrote y se hiciera ver más como el héroe, porque literalmente. Para que empatizáramos. Para que el mes después, antes de que terminara el 2015, ya ganara el campeonato por segunda vez. Correcto. Frente a Dean Ambrose y junto a sus primos. Correcto. Entonces,
Simplemente un canjeo y un Mr. Money in the Bank que nos salvó de un momento muy malo. Sí, pudo haber sido peor, pudo haber sido Brock Lesnar, pero al final no había forma, a menos de que realmente hubieras tenido el empeño creativo para que Sheamus de alguna otra manera protagonizara la programación, como lo debe ser un ganador del maletín en dinero en el banco, como lo ha hecho el Miz, como lo ha hecho el propio King Mas, estuvo un buen rato Ziggler en el maletín, Rollins. No, simplemente era porque Roman aún no estaba listo, así que lo dejamos en Si de no haber sido Sheamus por la carrera que tuvo y que tiene, pues igual era peor. Exactamente. Pero bueno, nos vamos al año siguiente y donde toda esta paja mental cobra sentido porque al final en este se vuelve Ambrose el portador. Un evento muy de Bank 2016 espectacular. Es lo mejor de ese año, me atrevería yo a decir, en cuestión de ¿qué estoy viendo? Está pasando de construcción y sorpresas, porque Dean Ambrose se enfrenta a Sami Zayn, Cesaro, Chris Jericho, Kevin Owens y Alberto del Río en una Money in the Bank que se promocionó por lo alto y que todo el mundo quería a solo un ganador, Dean Ambrose. La primera Money in the Bank de NXT, me atrevería a decir. Casi. Aquí donde ya tráiganse a todos y ármense un luchón. Y sí, vaya luchón. Se armaron un luchón, recuerda esa noche. Sí. Descuelga el maletín Ambrose y después sabías que iba a pasar porque Seth Rollins había regresado de su lesión, se iba a enfrentar a Roman Reigns esa misma noche en el main event. Sí. Pasó lo que pasó. Rollins gana el campeonato de WWE un poco en castigo por lo que pasó con Roman Reigns y la política de bienestar. Y después suena la música de Ambrose. El público, no recuerdo en qué ciudad era, se vuelve loco. Ambrose aparece con el maletín por detrás. Dirty Deeds 1, 2 y 3. Y tenía el super pop de su carrera. El mejor momento de la carrera de Ambrose en WWE. Y un momento hermoso. Un momento, los tres miembros de The Shield fueron campeones mundiales. No, esta construcción hermoso, o sea, sí. Ahora sí que todo se alineó, no tanto como que siento que es más eso, todo se logró alinear. Les digo, queda esta paradoja, este mundo paralelo de qué hubiera pasado si un año antes hubiera ganado Roman, ¿no? Uh-huh. Pues los tres también hubieran sido campeones, pero por lo pronto tenías a un Dean Ambrose que además aleja el título mundial un poco de la órbita del propio Roman y de Rollins, sí. Que ya los 2 años anteriores habían sido ellos los protagonistas, a Ambrose lo anduvieron de trapo, o sea, lo tundían de la forma que fuese. En 2014 y en 2015 le roban el maletín y el título, donde igual también replica la promo de Dusty Rhodes después del evento del 2015. Y pues al final nos entrega este bello momento, un momento que es sweet. Sweet, exactamente. Y acá nos vamos ya de bajada. Aquí vienen los años oscuros del dinero en el banco, definitivamente. ¿Qué año es este? 2017. 2017, tardaron 10 años en arruinar el dinero en el banco.